Buen día, el Señor te bendiga grandemente, mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Castillo. Hoy quiero compartirte la palabra del Señor, una palabra de bendición para este tiempo y unas buenas noticias. Al parecer, Israel ha estado haciendo unos avances satisfactorios con respecto a la forma de controlar el coronavirus. Y eso es algo que nos da tranquilidad, porque Dios siempre está de nuestro lado, siempre está pendiente. Recuerdo entonces que mi hermano tenía un dicho, y cuando alguien estaba preocupado o sentía que algo iba a pasar o pensaba que algo malo le iba a ocurrir, mi hermano decía: tranquilo, tranquilidad viene de tranca. Y creo que la palabra del Señor nos anima, nos inspira a estar tranquilos a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Tenemos un Dios que tiene el control de todo. Tenemos un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es maravilloso, y quiero animarte a que juntos conozcamos lo que dice la palabra de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios está pendiente de su creación, cómo Dios está pendiente de sus hijos, cómo Dios está pendiente de ti y está pendiente de mí. Ese es nuestro Dios, tan pendiente que envió a su Hijo para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación, para que pudiésemos estar tranquilos. Y como Hijo nos invita en este momento a darle a la humanidad, a las personas, una voz de aliento, de esperanza, de tranquilidad, porque sabemos en quién hemos creído, aunque a veces vienen momentos en los cuales nos sentimos un poco preocupados, angustiados, pero cuando vamos a la palabra de Dios, ahí en su palabra encontramos esperanza, encontramos consuelo, encontramos refugio, aunque a veces las situaciones permanezcan. Por lo cual quiero invitarte a que juntos vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 28 al versículo 31. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma en la versión Reina Valera 60. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, le asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú tranquilo, el Hijo de Dios ha venido a salvar. En primera instancia, Jesús sube a orar. Cuando miramos el capítulo 14, versículo 22 al versículo 23, vemos cómo Jesús toma unas iniciativas maravillosas, y vemos cómo Jesús lo primero que hace es organizar a la gente. Y digo que organizar a la gente porque cuando uno mira los versículos anteriores del capítulo 14, dice la palabra del Señor que Jesús vio a la multitud que estaba cansada, que tenía hambre, que estaba agotada, y le dijo a sus discípulos porque les dieran de comer, porque sus discípulos le dijeron a Jesús: Señor, la gente está cansada, ¿por qué no los enviamos a sus casas? Y Jesús le dijo: ya se está haciendo tarde. Jesús les dijo: ¿por qué no le dan de comer a ustedes, a ellos? Ellos dijeron: Señor, pues no hay nada. Jesús pidió que le trajeran lo poco que había, y Jesús les da de comer a ellos. Pero han estado toda la tarde escuchando a Jesús y están cansados. Entonces Jesús lo primero que hace es organizarlos y los envía a las casas. Pero antes de eso quisiera contarte que la situación de Jesús era una situación complicada, era una situación estresante, porque Jesús había acabado de recibir la noticia, antes de decirle a sus discípulos que les dieran de comer. Jesús había recibido la noticia de que su primo Juan había sido decapitado. O sea que, y Jesús se fue a retirar, se fue a un lugar solo. Y en ese momento la gente lo oyó, no sé cómo lo oyeron, porque dice que fue a un lugar solo. Y Jesús, estando allí, es asaltado, por así decirlo, por estas personas que van y lo buscan.
Jesús viene delante de ellos, les habla, les comparte la palabra de Dios, y al verlos, Jesús tiene compasión de ellos, como lo dije anteriormente, así de que Jesús les da de comer de una forma milagrosa. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, tenemos a un Jesús que se preocupa por nosotros. Y después de que ha compartido la palabra de Dios, después de que les ha dado el alimento, Jesús los organiza y los envía a sus casas una vez que ha satisfecho las necesidades primordiales de ellos. Y estoy seguro que Jesús, así como ayudó a estas personas, así como les proveyó, Jesús va a proveer de forma sobrenatural sobre ti y para mí, para cada uno de nosotros, porque Jesús está pendiente de organizar a la humanidad. En este momento de escasez y de dificultades, Jesús está moviendo las fichas para que cada una de las personas tenga alimento en su casa. Entonces Jesús los organiza a ellos, pero también dice la palabra de Dios que Jesús mandó primero a sus discípulos a que se montaran a la barca para que llegaran al otro lado, porque Jesús quería llevar también allá un mensaje de salvación, quería sanar a las personas, quería mostrar que era el Hijo de Dios y que el reino de los cielos había descendido. Así es de que Jesús los organiza primero, pero luego que los organiza hay algo muy importante que está en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que después de haber hecho todo esto, Jesús subió a orar. Jesús tenía una relación estrecha con su Padre, sabía que la misión era complicada, que la situación era difícil, que iban a haber ataques, que iban a haber situaciones, que iban a haber problemas. Así de que Jesús, antes de salir a hacer cualquier cosa, lo primero que hacía Jesús era entablar una relación con su Padre, seguramente para agendar lo que iba a hacer, seguramente para analizar cómo iba a trabajar, cómo iba a operar, cómo iba a ayudar a la gente, quién estaba necesitado, qué cosas en contras podían llegar a ocurrir, llegar a venir. Así es de que Jesús lo primero que hace es tener una comunión con el Padre, hablar con Él. Creo que en este tiempo es un tiempo ideal para que tú y yo tengamos una relación con nuestro Padre, porque cuando tienes una relación con tu Padre, estás provisto de herramientas para enfrentar el día a día. Cuando te encuentras con esas cosas que no sabes qué hacer, si has conversado con tu Padre, si has orado delante de la presencia del Señor, probablemente tu mente va a estar más descansada, probablemente tu mente va a estar llena de esperanza, probablemente Dios te va a hablar. Y durante este tiempo el Señor está invitando a su iglesia, está invitando a sus hijos a que tengan una relación con Él, pero también está invitando a aquellos que no lo conocen a que tengan una relación con Él para poder saber cómo enfrentar las cosas de la vida, porque una cosa es enfrentarlas con nuestras propias fuerzas y otra cosa es enfrentarlas de la mano de Dios, con su ayuda y con su guía. Así de que Jesús sube a orar, y luego vamos a ver que mientras Jesús, que en el momento en el que Jesús está orando, mientras el viento golpeaba la barca, azotaba la barca. Y dice la palabra del Señor que Jesús sale en la madrugada. O sea que ellos debieron de haber pasado un tiempo bastante largo mientras Jesús llegaba. Pero como Jesús estaba en comunión con el Padre, Jesús estaba probablemente intercediendo, orando, porque Jesús sabe las cosas que va a pasar por esa comunión que tiene con el Padre. Y quiero decirte que las dificultades serán inevitables. Jesús había enviado a sus discípulos al otro lado para una misión especial de ir a sanar, de ir a restaurar, de ir a orar, de ir a hacer cosas maravillosas. Sin embargo, ninguno de nosotros, ninguna persona está exenta de las dificultades y de los problemas que puedan llegar a venir a nuestra vida. Así es de que la tempestad, el viento, les azota fuertemente. Hace 8 días leímos acerca de cómo el agua anegaba la barca. Hoy estamos viendo que el viento parece querer destrozar la barca donde van los discípulos a ejercer la misión del Señor. Pero es que la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí,
porque yo he vencido. Las situaciones difíciles van a llegar, por más cristiano, por más bueno, los problemas siempre van a estar ahí, siempre van a venir. Pero en estos días, y más adelante con el favor del Señor voy a compartir esa palabra, la crisis es momento de oportunidad, y esta dificultad va a ser un momento de oportunidad para ellos saber, para enterarse de quién es Jesús. La tempestad, el viento los ha azotado, sus vidas están realmente en peligro, pero tú tranquilo, el Hijo de Dios viene a salvar. Dice la palabra del Señor en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, en la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Jesús había estado en la montaña. Lo más probable es que el Padre le muestre qué es lo que está pasando. Así de que Jesús, al ver a sus discípulos que están rumbo a la misión en peligro, Jesús empieza a caminar y va hacia ellos. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, dice que se turbaron, se asustaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. El susto fue terrible. Por un lado, la tempestad, y por un lado, un acontecimiento sobrenatural, porque ellos no sabían quién era el que venía. No sabían quién era el que se acercaba. Así de que problemas por un lado, problemas por el otro lado. Y cuando viene la solución, en vez de alegrarse, ellos se asustan porque no conocen a Jesús, como Jesús conoce al Padre. Jesús sabía que el Padre le iba a permitir llegar hasta allá. Y permíteme decirte en esta mañana, en este día, que Jesús viene caminando hacia ti para ayudarte, para bendecirte, para transformar tu vida. Jesús está orando para que haya una cura, para que haya un remedio, y es el pueblo de Dios el que empieza a trabajar en ello junto con otras naciones. Pero Dios usará a alguien en esta tempestad que estamos atravesando, un problema tras otro problema, pero tenemos un Dios que es grande, un Dios que nos ama, que envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos, que envió a su Hijo Jesús a caminar sobre el mar para salvar a estos hombres que van a hacer una misión de Dios. Y si tú estás realizando una misión de Dios y estás atravesando momentos difíciles, permíteme decirte que Jesús viene en camino para salvar. Y entonces Jesús va llegando, ellos se asustan, pero Jesús los tranquiliza. Jesús les dice, no tengan miedo, yo soy. No tengan miedo, soy el que ustedes conocen, el que ustedes han visto, soy Jesús. Y Pedro, al enterarse, al saber quién es, Pedro, como siempre ha sido proactivo, siempre está adelantándose a las cosas. Pedro le dice a Jesús, Señor, ordena. Pedro está entendiendo quién es Jesús. Es un hombre que puede caminar sobre el mar porque Jesús tiene el control de todo, de lo que está pasando. Nada se le escapa de sus manos, nada lo coge por sorpresa. Jesús camina, y mientras el viento azotaba, el viento no le hace nada a Jesús, y va caminando, y Pedro lo ve y se anima, se inspira y le dice a Jesús, Señor, ordena, algo así, dile al mar, porque Pedro sabe que Jesús no es cualquiera. Y quiero decirte que Jesús no es cualquiera, quiero decirte que Jesús es el Hijo de Dios con un poder sobrenatural, porque Él quiere bendecir y ayudar a la humanidad. Y entonces Pedro le dice que le ordene al mar, y Jesús le dice a Pedro, ven. Y Pedro empieza a caminar, increíblemente, pero el viento lo azotó, el viento golpeó tan fuerte que Pedro se hundió. Y eso suele suceder con todos estos problemas. Somos personas de fe, pero cuando azotan intensamente, pensamos que nos vamos a morir y la fe empieza a disminuir. Pero yo veo a un Jesús con amor, que dice la palabra de Dios que lo asió, lo tomó y le dijo, tu fe es muy poca, pero lo salvó. ¿Por qué dudaste? Si ya habías caminado, si ya me habías visto, me habías reconocido, si yo doy la orden,
¿Por qué dudas? Y estoy seguro que Jesús ha dado una orden sobrenatural para bendecirte en todas las áreas de tu vida, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero Pedro, o la palabra de Dios nos enseña a través de Pedro, que cuando vengan esas situaciones difíciles, no tengamos miedo. No permitamos que la fe disminuya, sino que por el contrario, oremos confiadamente en el Señor, pero con responsabilidad, porque no podemos tentar a Dios. Y cuando haya cualquier problema, meternos simplemente porque Dios va a hacer algo. Tenemos que ser responsables. Y aquí está Jesús levantando a Pedro, y dice la palabra de Dios que cuando se subieron a la barca, todo quedó completamente calmado. Cuando Jesús sube a la barca de nuestra vida, las cosas empiezan a calmarse y a ser diferentes. Y luego dice la palabra de Dios que sus discípulos, los que estaban en la barca, asombrados, dijeron: este es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios que se sentó con ellos, que caminó, que oró, está sentado contigo en tu casa para ayudarte, para bendecirte. Así es que te animo a seguir creyendo, a seguir confiando en Jesús, porque es el Hijo de Dios que ha venido a salvar. Así que tú tranqui. Jesús ha venido a salvarte porque te ama. Dios te bendiga grandemente.